Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una tardecita más, hoy 21 de julio de 2025, con un grande como es Luis Manuel Nieto, otro de esos autores que no se conforma solo con escribir sus propias novelas, sino que además también participa en antologías, pero antologías benéficas. ¿Cómo va esa de 13 pasos hacia la oscuridad, Luis Manuel? Bueno, pues estamos dándole los últimos flecos, como aquel que dice. Y bueno, ya te digo, queda poquito para que se vea a la luz esta antología benéfica, como has comentado, entre 13 autores y autoras, que es de lo mejor que se puede encontrar hoy en día en el género literario. Y bueno, esperemos que dentro de poquito la gente pueda, los lectores puedan hacerse con ello. Y sobre todo que sepan que con cada venta lo que están haciendo es un granito de arena. Benéfico, sobre todo para esos animales que hoy en día son maltratados o incluso no tienen lo que deberían de tener otros animales que viven en casas. Una lástima, la verdad. Yo ya te Sí. digo, yo cuando hice la entrevista de, digámoslo así, de promoción, que la Ujú. hicimos hace unas semanas, ya me comprometí a adquirirla y cuando salga a la venta, pues yo espero que entre los que podáis, pues cuando vayáis a la presentación me la firméis y tal, y me la enviéis y yo ya, pues ya veremos cómo podemos proceder al pago, ¿vale? Venga, pues voy a presentarte formalmente, ¿vale, Luis Manuel? Ujú. Venga, Vale, pues ahí voy. perfecto. Venga. Luis Manuel Nueto, hoy tenemos el placer de conversar con este autor madrileño que tenéis aquí en pantalla, que ha hecho del misterio, el suspense y el terror sus mejores aliados narrativos. Luis se nos presenta como un autor sólido y consolidado, con varias obras publicadas a sus espaldas, como La Zona Cero, Escalofríos en la Noche o la trilogía La Cicatriz del Mal, protagonizada por el detective Oscar Balboa. Y ha devuelto a la novela negra al primer plano del panorama nacional. Además, muy pronto verá la luz, como comentábamos antes, la antología benéfica 13 Pasos hacia la Oscuridad, en la que también participa, junto a otros autores del género, con fines solidarios. Pero no es esa la noticia que nos trae hoy aquí, sino que Luis nos presenta una nueva novela, El tercer invitado. Aquí tenemos la portada y aquí la sinopsis, que nos la leerá ahora Luis Manuel amablemente en cuanto termine con su presentación. Estamos ante una historia cargada de tensión, asesinatos y secretos, muchos secretos, y que está ambientada en un hotel donde el peligro acecha en cada pasillo, en cada estancia. Hoy nos hablará de ella en primicia y en primera persona. Luis, nos gustaría descubrir a tu lado qué se ocultan detrás de las paredes de ese hotel en Huesca donde se desarrollan los hechos. Prepárate para que desvelemos algunos secretillos, siempre sin spoiler. Claro está. Eso es. ¿Vale? Spoiler poquitos. Más que nada porque esos misterios yo creo que los lectores y las lectoras tienen que descubrirlo página tras página. Pero bueno, podemos ir desvelando un poquito sobre la trama y sobre qué se pueden esperar los lectores en esta nueva novela negra. Que Perfecto. quizás, bueno, eso podría. Sí, di. No, 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 perfecto, perfecto. Y que bueno, que lo que digo, he intentado esta novela, si es verdad que va a ser un poquito más de novela negra que las Uh -huh, anteriores. Ha bebido un poquito quizás de esos clásicos de Arthur Conan Doyle o de Agatha Christie. uh -huh. Y sobre todo también tiene ese cierto humor verde de Fargo. No sé si habrás visto Fargo, la película o la serie. Tiene esos Claro, de los tintes de grandes hermanos humor Cohen, verde, humor ¿no? negro. ¿Eh? De los grandes hermanos Cohen, ¿no? ¿O no? Exactamente. Tiene Hombre, cierto humor negro que suele tener Fargo en este punto. sí, pues Fargo, bueno, es uno de los referentes del género, una de las grandes películas de los hermanos Coen, entre otras. A mí es una de las que más me fascina y la serie, pues bueno, la serie también está bastante bien, sobre todo la primera temporada. La primera temporada me dejó Sí. un gran sabor de boca, ¿eh? Para mí la primera temporada fue la mejor. De hecho, me la he visto más de una vez. Sí. Yo me la he visto un par de veces también
Y bueno, la segunda y la tercera, ¿cuántas hay al final? Creo que tres, ¿no? Creo que son cinco, creo. Cinco, pues yo ya lo La dejé en la cuarta, tercera. la cuarta fue la última que vi yo, Ujú. que de hecho sale Edward McGregor, creo. No, Sí, Edward McGregor está en la tercera. La cuarta es otra que hay nueva, pero la quinta no la he visto todavía. muy bien. Pues bueno, hablando del género, hablando de los grandes hermanos Coen, que entiendo yo que has bebido tú un poco de ellos también para esta novela, ¿no? Sí, sí, ya te digo, un poquito de ese toquecito de humor negro. De hecho, hay un amigo mío, bueno, mi mejor amigo, cuando lea varias partes del libro, yo creo que se va a reír, porque es un pequeño guiño a quizás a nuestra infancia y a nuestra vida, y yo creo que se va a reír bastante. Y bueno, y aparte de esos guiños de humor negro, también he sabido conjugarlo, como te he dicho anteriormente, con esas novelas negras clásicas, ese en el que el lector va a empezar a leer y va a empezar a sospechar de cada personaje que hay en el libro. A medida que los presentas. ¿Tú de qué año eres, Luis Manuel? ¿Eh? ¿De qué año eres tú? Yo soy el 81. Del 81, casi como yo. Bueno, tú eres mucho más Sí, joven, entonces 76 soy yo. Pero bueno, que bebemos más o menos de las mismas, de los mismos géneros, de la misma novela, de las mismas películas. sí, Y bueno, supongo que tendrá que ver con el desarrollo de la trama, toda esta generación que nosotros tuvimos, ¿no? Toda esta eso infancia. es, eso es. Es cierto que, como te digo, Arthur Conan Doyle creó a Sherlock, Sí. eh, Agatha Christie creó a Poirot. Entonces, bueno, yo en su día creé al detective Oscar Balboa, y Ujú. es verdad que, bueno, la inspectora Gloria de Lucas se dio a conocer en la segunda parte de la trilogía de La cicatriz del mal, y hay tantos lectores y lectoras que han cogido cariño a Gloria y me pidieron este spin-off, como que ella tuviese un libro ella misma, que fuese ella la protagonista. Entonces, pues aquí está el regalo para mis lectores, en Aquí el la que tenemos, ¿no? Ahí la tenemos. Gloria de Luca, esta inspectora italiana, romana, muy perspicaz y muy tozuda ella. La verdad es Y- que va a traer de cabeza a más de un personaje del libro. ¿Qué te atrae a ti tanto del terror y el suspense, Luis? Pues bueno, pues el terror, como he comentado otras veces, es un género que me ha apasionado desde bien pequeñito, desde Ujú. que tenía 6 7 años. Y luego, bueno, suspense, pues es como he intentado explicar muchas veces, es algo que va incluso de la mano del terror, están como cogidos de la mano, es como un pequeño nexo que hay entre ellos. Y la verdad es que me encanta cuando tú lees cualquier novela de terror o de suspense o de thriller, novela negra, esos giros argumentales, cómo te pueden sorprender, cómo te pueden cambiar la historia de un momento a otro. Entonces es una cosa que siempre me ha llamado la atención, y entonces yo he pensado que qué mejor manera que escribir y crear yo mis propios giros argumentales y yo mismo sorprender al lector. Incluso hay veces que yo, incluso como escritor, me sorprendo a mí mismo con esos giros que a veces no me espero. ¿Hay personajes que se te han revelado en esta obra? ¿O no? Sí, sí. A mí, por ejemplo, Gloria de Luca Sí. mismamente se me reveló. Entonces, como se me reveló, iba a ser un personaje en principio, un personaje secundario, se me ha revelado tanto que se me ha convertido en un personaje principal, y de hecho, pues yo creo que sin Gloria de Luca yo no podría seguir siendo el escritor que soy hoy en día, ni ella podría seguir gracias a mí. Entonces yo creo que es un ten con ten. Ya vais de la manita. Y te quería Exactamente. preguntar, ¿qué sentiste cuando los lectores a ti y las lectoras te preguntaban, oye, necesitamos un spin-off de este personaje que has creado? Es decir, eso tiene que ser un subidón que flipas, ¿no? Porque para escribirte una novela, embarcarte en un nuevo proyecto, yo como escritor, a mí me lo has dicho y me ha puesto los vellitos de punta. ¿Tú cómo fraguaste esa idea en la cabeza? Pues hombre, la verdad que para mí fue una alegría inmensa, y aparte para mí todo un honor que un personaje de uno de mis libros, que realmente, como he comentado anteriormente, era algo secundario, que realmente me lo hayan pedido que sea un personaje principal, quieren saber más de su vida. De hecho, me hicieron hacer una parte en mi página web, una parte de una página en la que hablase sobre Gloria de Luca, quién era Gloria de Luca, para que conociese más de su vida. Y la verdad es que yo me siento bastante orgulloso y feliz de que este personaje
haya crecido tanto como para tener ahora mismo una propia novela. Y espero que, bueno, espero que no se quede aquí, espero que tenga más libros, que estemos hablando de una saga que, bueno, poco a poco, que espero que vaya creciendo, si los lectores quieren, claro. Hombre, seguro que sí. Yo tengo aquí metido en el armario al hombre orquesta, así que hazte un poquito de autobombo y dime la página web tuya para que la gente se pueda acercar un poquito más al personaje del tercer invitado, la protagonista, Gloria. Bueno, pues mi página web, bueno, la pueden encontrar tanto en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Instagram, pero Ujú, vamos, es luismanuelnieto.webnode.es. O sea, si la buscan en Google lo van a encontrar. Y aparte de conocer a Gloria de Luca, también pueden conocer mis otras obras, también un poquito de Óscar Balboa, que es el detective de la cicatriz del mal. ujú, Y bueno, y también mis entrevistas y mis relatos, bueno, relatos no, más bien mis artículos en Equilibria, ya ujú, que soy redactor de Equilibria gracias a Gemma Scar, que fue ujú. una persona una mujer, bueno, una escritora que me hizo entrar en Equilibria y que le tengo que darle las gracias por haberme dejado entrar en ese mundo, en que yo pueda escribir libremente sobre el thriller, sobre asesinos en serie, porque me fascina y gracias a ella, pues bueno, tengo ese pequeño huequecito para hablar de estos temas. Entonces, desde aquí, Gema, muchísimas gracias por darme ese espacio y esa oportunidad. Queda dicho ese mensaje de agradecimiento para Gemma, que aparte de ser una gran persona, es una gran escritora y que pasó por el blog también y que Sí, también estuvo en la entrevista y que está en la antología de 13 pasos hacia la oscuridad. eso es. Aparte que es un peso muy importante en la antología. Tanto ella como Emilio y Antonio Fabián son, yo creo que los que realmente tienen un peso muy importante en esta antología. Y yo creo que sin ellos no habría sido posible sacarlo adelante. Estupendo. Pues vamos a ver, me has comentado, bueno, yo he leído también sobre ti y hablábamos de que unas influencias de peso son los nombres de Lovecraft, Poe, Conan Doyle. ¿Qué aprendiste tú de ellos como escritor a lo largo de tus lecturas? Pues bueno, llevo desde muy joven leyendo a Lovecraft, a Edgar Allan Poe, a Arthur Conan Doyle, como has comentado, a Agatha Christie. Luego ya más adelante he conocido a Clive Barker, he conocido también a King Dude. Bueno, Stephen King también le llevo leyendo desde que era niño. John Verdon también le he conocido ahora actualmente. Y bueno, y también actualmente, este mismo año he conocido a Sandra Aza, una escritora inmensa, una escritora os la recomiendo a todos. Escribe histórico, que te lo mezcla con thriller, con misterio, y la verdad es que os la recomiendo sin duda. Y bueno, como has comentado, yo he bebido un poquito de cada uno, pero sin dejar de ser yo mismo. Yo tengo mi manera de escribir, no me intento parecer a nadie porque, bueno, creo que cada escritor tiene su librillo, su manera de escribir. Mm. Y yo sí es cierto que, bueno, he ido aprendiendo poco a poco a escribir de otros modos, otras maneras. He ido avanzando, he ido mejorando, pero sin dejar de que tenga mi sello. Entonces, bueno, también tengo que darle las gracias a todos estos escritores que me han hecho que, bueno, que realmente ame la literatura y que vea la literatura de una manera distinta a la que yo pensaba en un principio. Claro, es que es lo que hablamos, ¿no? Fijarse en los más grandes siempre viene bien, es decir, uno tiene Sí, que mantener su propio estilo, como en tu caso, pero siempre hay que fijarse y siempre hay que leer a los más grandes. Y también a veces hay que leer literatura que no es tan buena para saber lo que no hay que hacer, obviamente, pero eso es. sobre todo los grandes, ¿no? Los grandes para tomarlo como referente y fijarse en ellos y de alguna manera no, no plagiarlo, que eso está muy feo, pero Eso copiarlos, es. copiar su forma, sí que tenemos que aprender de ellos, obviamente. Y después, en tus libros anteriores como La Zona Cero, Escalofríos en la Noche, ya trabajabas con el terror y el misterio. ¿Qué cambia en el tercer invitado respecto a tus obras anteriores? Pues bueno, como te he comentado anteriormente, cambia el tema de que este sí que es verdad, es más bien novela negra, Uh -huh. más
tirando a los clásicos, como he comentado también, en plan Sherlock Holmes, Agatha Christie, más bien quizás un poquito también tirando un poco más a Agatha Christie, en el que junto en un mismo sitio a varios personajes, cada uno tiene una vida, detrás de cada vida cada uno tiene su propio misterio y de ahí donde esos misterios que se van sucediendo en el hotel es donde realmente Gloria de Luca tiene que ir investigando lo que oculta cada personaje, cada huésped de este hotel, incluso cada trabajador, incluso el propio gerente. Entonces ahí es donde los propios lectores se pueden hacer las mismas pesquisas que se puede hacer la inspectora. Entonces lo que a mí me gusta realmente, que el lector se encuentre en el mismo punto de vista o en la misma situación que la propia inspectora, que no sea ni la inspectora la que sepa más que el lector, ni que el lector sepa más que la inspectora, que se encuentren en el mismo punto. Entonces yo creo que eso es lo que realmente quiero que mis libros tengan ese punto fuerte, esa manera de enganchar al lector y que realmente espero que les guste y les encante. Y en este caso, claro, cuando hablamos de hoteles, hablamos del gran hotel Overlook de Stephen King, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Tienen los hoteles tan misteriosos que puedan hacer que tú hayas querido ambientar esta novela en un hotel. Pues mira, yo por ejemplo, ahora que has comentado el Hotel Overlook, de hecho, El Resplandor es uno de mis libros favoritos, pero sí es cierto que la película, aquí mucha gente me va a cuchillar, pero la película me gustó muchísimo más que el Yo estoy libro. O aquí para sea, defenderte, ¿eh? Yo estoy aquí para sí, ¿no? defenderte. Sí. Si De hecho, el nos libro, acuchillan a los dos, a porque los dos, ¿no? yo Sí. también lo considero así, vamos. El libro para mí realmente es terror, pero lo veo un poco más light que la película. Yo creo que realmente la película el director yo creo que supo llevarlo muy bien, le dio un giro de tuerca a las escenas y encima tenemos al gran Jan Nicholson que supo llevar muy bien el papel de Jack Torrance. Entonces la película para mí es bastante mejor. Que me perdone Stephen King. No, a Y ver, bueno, hay casos que sí y casos que no. sí, Hay sí, películas fallidas y que las novelas son mejores, sí, pero es que esta adaptación de sí, Stanley es muy Kubrick bueno. es que es soberana, ¿entiendes? Y ya te pones a ver el original, porque nosotros tuvimos la mala fortuna de tener un doblaje, pues bueno, Muy malo. de aquella manera, que lo eligió el Sí, propio Kubrick, que al final hay que sí, respetarlo también y pero muy quizás, pues malo. bueno, sí, pero no, la película hay que verla en La versión versión, original, en sí, hecho la versión americano. original gana bastante. Y es verdad, yo del Hotel Overlook, de Resplandor, pues he bebido un poquito para escribir este libro y también he bebido también un poquito del famoso Bates Motel de Psicosis, Ujú. que es otro, que aunque Sí, no sea hotel, sí. pero es un motel y también tiene su misterio. Y bueno, y luego habrá mucha gente que no conozca este videojuego, es un videojuego que se sacó en su día en la Nintendo DS, que se llama Hotel Dash, que es un juego de misterio. Y también he bebido un poquito de este juego. eh, Acojona, acojona. sí. Entonces, bueno, pero no llega al punto de crear terror. Ya como te comento, es novela negra, tiene sus puntos de humor negro y no hay terror. O sea, no hay partes de terror, es todo novela negra y lo que sí es un poco el ambiente, la ambientación, ya sabes, bueno, cualquier lector que me haya leído anteriormente sabe que la ambientación es uno de mis fuertes y en este aspecto pues sí me gusta jugar un poquito con la ambientación un poco gótica, un poquito oscura, y en este aspecto en este libro también aparece, pero bueno, sin dejar de ser novela negra. Perfecto, perfecto. Nos estás dejando un gran sabor de boca para meterle mano en cuanto Mm. salga a la venta. ¿Cuándo se espera que salga a la venta, Luis? Pues mira, acabé justamente este fin de semana, lo acabé de corregir, hacer la corrección total y maquetación. Ahora, bueno, tiene que pasar como digo yo, el tema de los lectores beta, que los Ajá. lectores beta son los que van a dar ese cambio de decir, bueno, esto lo podríamos cambiar, lo podría estar mejor. Pero bueno, luego la maquetación sí es verdad que a lo mejor luego también puede tener algún cambio final. Entonces espero que para mediados de agosto pueda estar a la venta. Perfecto, pues Más que mediados de nada, agosto, más que perfecto. nada,
Más que nada porque ahí tengo hasta el 31 de agosto para presentar el libro para el premio literario de Amazon. Vale, ¿cómo se llama? El Plus, ¿no? ¿Cómo se desgrana? Premio literario de Amazon Y de y la S Amazon, ya. La S me he perdido yo ahí. sí. Pero sí, sí, premio literario de Amazon, sí. Y la verdad es que hay mucha gente metida en eso. Yo también el Santuario de la Mariposa lo puse el año pasado también. Y Ujú. la verdad es que de alguna manera, bueno, motiva, ¿no? A los escritores a poner una fecha, ¿no? Como en NaNoWriMo, ¿no? Que te pone una fechita ahí y te hace que tú te motives, ¿no? Exactamente. Vamos, es la primera vez que participo en el premio literario de Amazon con un libro. Así Ujú. que bueno, esperemos a ver qué tal. Bueno, a ver, eso, si no participa, no. Eso yo No, desde nunca lo aquí, sabes. claro, eso la bolita ya está Pero ahí. Yo desde aquí, toda mi buena suerte, mis ánimos y a ver si pega el pelotazo ahí, bueno. Y nada, quería muchas te gracias. preguntarte también, me sugiere, ¿por qué el tercer invitado? ¿Se puede saber o no? Mm, es que el título tiene mucho que ver con el final. Vale, Eh, perfecto. Pues entonces lo dejamos ahí y no desvelamos eh, nada. La yo pregunta siempre, la dejamos lanzada al aire y ya te ya digo, cuando la que gente los llega, lectores. de hecho en el final del libro se comenta el título de pasada y tiene su explicación. A mí me encanta eso, que el título, porque el título vino antes de la novela o después, cuando escribiste el final. A ver, te explico. Yo siempre que me pongo con una novela, con un libro, siempre comienzo por el final. Ajá. Entonces, del final voy creando del resto del libro. Si es cierto que el título me vino después, porque entonces yo dije, a ver, una vez que tuve el libro completo escrito, ya luego ahí te viene el hacer el título. Porque yo creo que el título y la sinopsis es lo más difícil de un libro. O sea, no es escribirlo, es la sinopsis y crear un título. Y yo a partir de ahí, pues tuve varios títulos en mente. De hecho, yo con mi chica le propuse esos títulos. Ella fue la que me fue diciendo, este no, este sí, este no, este sí. Y bueno, y luego pues se me ocurrió el tercer invitado, porque yo vi que tenía bastante similitud con la trama, con el final, y dije, si es que tiene que ser este el título, tiene que ser él. Entonces, pues lo decidí al final. Y claro, y mi chica realmente no ha leído el libro, lo va a leer ahora antes de sacar a la venta, que es una de las lectores beta. Y Ujú. entonces, es como le he dicho ya, cuando lea el libro, cuando llegue al final, va a entender el título. Y entonces realmente va a ver que el título pega con la novela. Estupendo, estupendo, lo cuenta, que guay, ¿no? Es como hay una conexión que chulo. ¿Y tu pareja escribe o no? No, Solo lee, ella ¿no? ella lee bastante más que yo, Ujú. pero es como dice, es que no me atrevo a escribir porque no soy capaz de plasmar nada en un folio, no sé qué. Porque, a ver, ella es la típica de que si ve algo o lo lee algo, luego ya lo mejora. O sea, es Ajá, capaz de mejorarlo. Pero como dice ella, dice, yo empezar de cero no soy capaz. Pero como le he dicho muchas veces, digo, bueno, yo creo que ningún escritor, cuando nos hemos comentado, nos hemos visto capaces de escribir una historia de cero, pero bueno, te vas poniendo poco a poco, día tras día, y yo creo que al final va saliendo algo. perfecto. Pues entonces dejamos ahí el tercer invitado. Tú escribes más o menos, haces lo mismo que yo un poquito en el sentido de que yo creo que todos los títulos de los libros que he escrito los he cambiado cuando los he terminado de escribir. Se me ocurrió al 60 o al 70%, digo, esto tiene que llamarse así. Y ya ahí se me quedó diciendo, vale, si esta idea me ha venido, esta es la idea que tengo que tener. Lo consulté con algunos lectores beta y tal, y al final, pues siempre, y sobre todo con la persona que me hacía las portadas, ¿no? Que era mi buen amigo, hermano Sebastián G. Sancho, claro, yo le decía, como él me hacía de lector beta, yo le decía, oye, ¿qué te parece este título? Este otro, ese es. Y entonces ya ahí me quedaba yo con el título. En este último también no lo he tenido claro, pero lo he tenido más claro ahora que la que estoy escribiendo ahora, que ya estoy en la fase final, a ver si yo para final de año consigo sacarlo también. Y te Bueno, quería preguntar, muchos lectores destacan tu capacidad para generar atmósferas opresivas
con esas luces y esas sombras, ¿no? Que sugiere el misterio, el suspense. ¿Qué importancia das tú a la construcción de la ambientación y el ambiente en tus novelas? Pues yo le doy bastante importancia. De hecho, mira, hace un par de días uno de mis amigos, después de leer varios datos de la antología del volumen 2, me lo comentó y dice, mira, dice, tu fuerte realmente es la ambientación, el que yo me sienta allí, sienta lo que está sintiendo el personaje. Y bueno, yo sí es verdad que la ambientación fue algo que yo le vi que tenía bastante importancia cuando desde pequeño leía a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es, yo para mí es uno de los escritores que mejor ha sabido crear ambientación en sus relatos. Entonces yo creo que el truco está en que el lector o la lectora se sienta enganchado, se sienta que esa atmósfera que hay en el libro que realmente le atrape, que se sienta dentro del libro, dentro de la historia. Eh, Porque si realmente tú lees un libro que realmente no te atrapa la atmósfera, entonces yo creo que muchas veces como que te echa, como que realmente no te llama la atención seguir leyendo el libro. O si lo lees, dices, no siento empatía por los personajes o por lo que el escritor me está relatando. Entonces yo creo que tiene bastante peso en un libro el tema de la atmósfera, de la ambientación. Tienes que jugar con eso y que el lector realmente o la lectora se sienta partícipe de los sentimientos del personaje o los personajes y que juegue sobre todo con el miedo, con la angustia, con la felicidad, con la tristeza del lector. Y yo creo que es una de las cosas más importantes. Y luego después de aquello, yo creo que va el tema de que los lectores puedan sentir cierta empatía por los personajes. Empatía en el tema de me encanta este personaje o odio este personaje, ojalá se lo carguen, yo que sé, cualquier cosa de estas. Realmente, pues eso es una cosa, yo creo que lo veo muchísimo valor en los libros y hay que Sí, saber jugar con ello. sí, 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 porque esa era mi siguiente pregunta. Es decir, hablamos de trama, hablamos Ujú. de ambientación, que son de los pilares más importantes de los libros, pero también de los personajes. Tus personajes suelen ser grises. Es decir, que no son estos personajes ni buenos ni malos, o sea, que están bien construidos, personas de carne y hueso que pueden ser nuestro vecino, como que pueden ser el policía del barrio, ¿no? ¿Cómo haces tú para que tengan esos matices tan necesarios para tu trama? Pues bueno, yo es verdad que, bueno, quitando La Zona Cero, que fue mi primer libro, y es verdad que, bueno, ahí sí es verdad que pequé un poco de que los personajes realmente estaban un poco como vacíos. Y luego sí es cierto que a partir de La Cicatriz del Mal, yo creo que La Cicatriz del Mal es el libro que mejor me he trabajado en los personajes. Me documenté muchísimo por el tema de, al tratarse en un hospital psiquiátrico con personajes con enfermedades mentales, estuve un año documentándome sobre enfermedades mentales. Entonces, yo siempre intento acercarme a, como has comentado anteriormente, a esas personas que nos podemos encontrar en el día a día, a personas que sean reales. Yo no te voy a poner, por ejemplo, un Michael Myers o un Jason Voorhees, o sea, un psicópata de estos que son de película. Te puedo poner una persona que realmente pueda ser sociópata, psicópatas, que realmente estén mezclados entre el resto de la sociedad, o incluso personas que tienen sus propios problemas, sus propias enfermedades mentales, que también, que incluso hay enfermedades mentales que ni siquiera hay gente que incluso sabe que los puede tener. Eh, entonces yo juego muchísimo con ello. Sobre todo también el tema de la mente humana, no hay peor terror que el que te puedes crear tú mismo en tu propia mente. Me Entonces, encanta, me incluso encanta eso. es peor el terror que tú te puedes crear a ti mismo que si te intentas proyectar un fantasma o un lobo o un vampiro. Creo que muchas veces el terror psicológico es lo peor que te puede llegar a pasar. Sí, yo creo que sí, es decir, además ese terror que cada uno lo sentimos de una manera, ¿no? Es decir, hay Ujú. gente que tiene miedo a la oscuridad y le tiene verdadero pavor a lo que puede haber al otro lado. Y otra Eso es. gente se adentra y no tiene ningún problema, pero sin embargo ve un insecto de cualquier tipo y se horroriza. Es decir, que Eso es. a lo mejor el terror en lo humano es realmente lo más terrorífico que hay, ¿no? Es decir, ese Ujú. terror que no sé, que está en lo cotidiano, en el día a día, Eso es. en lo que Yo tú muchas decías veces, del vecino, ¿no? yo muchas veces hay incluso hay noticias que ves en la televisión, en cualquier otro lado,
Y muchas veces lo ves y dices, es que a veces la realidad supera la ficción. De hecho, hace unos días me pasó mi chica una noticia en la que salía una noticia en Estados Unidos de que habían encontrado un oso de peluche abandonado con hechos con cuerpos de personas. O sea, dime tú si eso no supera cualquier asesino en serie que hay en los libros. Desde luego, Es, no, 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 es no, tremendo, es tremendo. es que ya te digo, yo recuerdo algunos autores que lo decían, dice, ¿tú quieres historias? Cómprate un periódico, léete Eso es. en nuestra época revistas como El Caso y algunos de estos que realmente Ujú. son terroríficas para Eso escribir, es. para tú sacar de ahí una historia de lo que tú comentabas antes, de crearte tu propia atmósfera y ponerle tus tintes de ficción. Entonces, yo te quería preguntar otra cosita que era eso, ¿no? El género negro y el thriller psicológico Ujú. no son parecidos, pero no siempre van de la mano. De hecho, son definiciones diferentes las de cada uno de estos géneros, pero se parecen bastante y se pueden llegar a confundir. Tú sueles combinarlos muy bien, los elementos de ambos. ¿A ti te interesa más el crimen en sí o las motivaciones ocultas que pueda haber detrás del crimen? Yo soy más de buscar detrás de las motivaciones. Soy una persona que, aparte de ser escritor, llevo bastante tiempo estudiando lo que hay, la diferencia que hay entre sociopatía y psicopatía. Soy muy dado a ver programas que hablan de asesinos en serie, de la historia, y realmente es increíble cómo hoy en día seguimos sin saber lo que realmente pasa por la mente de un asesino en serie, sea psicópata o sociópata. Hay muchas personas que están confundidas y se piensan que es lo mismo. No. Yo pienso que incluso un sociópata es muchísimo más peligroso que un psicópata. Los psicópatas realmente atacan por impulsos. Ellos actúan por impulsos. Un sociópata incluso lo puedes encontrar en la misma calle, en tu mismo trabajo, lo puedes tener delante tuya y no saber que es un sociópata. Y realmente son gente que manipula bastante bien al resto y son muy peligrosos. Y aparte, hoy en día seguimos sin saber muchísimo misterio de lo que ocurre en sus mentes. Y es algo que realmente, como he comentado anteriormente, en Equilibria escribo artículos sobre ello, sobre asesinos en serie, y es donde intento explicar un poquito la diferencia que hay entre sociopatía y psicopatía. Y de hecho, en La cicatriz del mal, en mi libro, en el comienzo de la trilogía de La cicatriz del mal, intento explicar también, por algún lado, el tema de la diferencia que hay entre una cosa y otra. Es algo que me fascina, que realmente quiero seguir estudiando, quiero seguir investigando. Y es algo que realmente, como has comentado, me atrae más lo que hay detrás de un asesino en serie, sus motivaciones por asesinar, por qué le mueve a hacerlo, a realmente los crímenes en sí. Porque yo Ujú, creo que acabar con la vida de alguien es muy sencillo. Pero ujú, claro, lo difícil es saber el por qué. ujú. ¿Qué ¿Qué hay es lo que le detrás mueve a de hacer las eso? motivaciones, no? Eso es. Y a ti entonces te fascinaría una, una serie que yo vi que no entendí nunca jamás su cancelación, quizás por el coste, no lo sé, que fue Mindhunter, ¿no? Ujú. Hunter, de hecho, está basado en un libro. Está escrito de un libro que lo escribió el personaje que estuvo trabajando para la CIA. Y Ujú, realmente, bueno, el libro sigue avanzando. Para que sí, es verdad, Mindhunter, lo que es en la serie, no sé por qué la cancelaron. Para mí está siendo una serie bastante buena. sí, Y aparte, la, basada en hechos reales, claro. sí, 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 sí. Y los malos, los psicópatas, los sociópatas, estaban recreados de una manera que decías tú, Sí, sí. madre mía, lo bien recreado que está estos. Creo que fue Tarantino, ¿no? Quien cogió en Érase una vez el mismo Charles Manson que salía en Sí. Mindhunters, porque dijo, no Sí, encuentro uno bastante. mejor, aunque quería coger otro. Ujú, ujú. Ujú. Vale, vale, perfecto. Que, Luego- ¿cómo fue? Sí, perdona, ¿querías decir algo más? No, que luego también te voy a comentar que también está la serie de Dahmer, que también es muy buena. Esa no me he Y de verdad, atrevido a verla. No me he atrevido a verla. y la verdad Te es lo que el tengo que actor, decir así de claro, ¿eh? el actor hace un papelón. O sea, es una serie muy dura de ver. Yo estoy acostumbrado a ver películas o series, incluso documentales de asesinos en serie,
te puedo decir que esa serie es muy fuerte. No por el hecho de los asesinatos en sí, de cómo se recrean los asesinatos, sino cómo es capaz de crear esos asesinatos, esas muertes, y que la policía en sí no hiciera nada por atraparle. O sea, es increíble. O sea, ¿en qué momento podemos estar viviendo al lado de un psicópata como es, o un monstruo? Porque era un monstruo, ese hombre era un monstruo. Entonces, pues bueno, vivir al lado de un monstruo y que realmente la ley no hiciese nada, hasta que lo tuvo cara a cara, realmente, las pruebas cara a cara, si no, no fueron capaces de hacerlo. Entonces realmente piensas y dices, ¿realmente estamos protegidos? Mm. Sí, 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 sí. Ahí pone sobre la palestra un tema bastante interesante, desde luego, Luis Manuel. Y yo te quería preguntar, en La cicatriz del mal, tú creaste al detective Oscar Balboa, un Ujú. personaje muy potente. ¿Volveremos a verlo pronto? ¿Te lo guardas tú eso para un posible retorno suyo? ¿Te has tomado un respiro en la novela negra clásica? ¿Exploras otros caminos? ¿Quieres entrar un poquito más y dejarnos a lo mejor una trilogía de Gloria de Lucas? Yo meto los dedos, ¿eh? Tú ya respondes o no, pero yo meto los dedos. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues, aquí he de decirte que si alguien espera algo más del detective Oscar Balboa, puedo decir que realmente no va a aparecer en ningún libro más. Bueno, de hecho, en el tercer invitado, sí es verdad que hay un pequeño guiño hacia él, pero poquito más. Yo creo que el detective Balboa, quien haya leído la trilogía, yo creo que ya es hora de dejarle tranquilo, en paz. Yo creo que ya ha sufrido bastante y de momento le dejo guardado en el cajón, como digo. Ahora es el turno de Gloria de Luca. Y bueno, sí es verdad que, como os comentaba anteriormente, bueno, este año, cuando el momento que lo publique, sí es verdad que el resto de este año y el siguiente va a ser un año de documentación a tope, porque tengo en mente sacar un libro sobre fantasía, terror, sobre Vlad Tepes, de lo que es el auténtico Vlad Tepes, Drácula. No la fantasía en sí, sino cómo fue el personaje en realidad. Y quizás, bueno, me tiene un poquito también de terror. Y yo creo que va a ser un libro de terror, va a mezclar terror histórico. Y ya te digo, va a ser una documentación muy dura, me haré que documentar bastante y va a ser un cambio radical. Va a ser volver incluso, como se podría decir, volver un poquito a mis orígenes, al terror. Tan dura que piensas viajar a Transilvania? Bueno, en Transilvania no estaba el castillo de Drácula, ¿o No, sí? No estaba, ¿verdad? ten en cuenta que la TPS era turco, era otomano. Y luego se fue a Rumanía, pero realmente era otomano. Y él luchó, claro, en las cruzadas. Entonces, bueno, Mm. es lo que te digo, es una documentación bastante dura, más que nada porque hay muchísimas leyendas sobre él. Tienes que buscar muchísimo sobre lo que fue realidad y leyenda, lo que es fantasía. Entonces, hay que investigar muchísimo, con mucho cuidado, porque no quiero meter nada Mm. que tenga que ver con el tema fantasía de lo que ya conocemos de Drácula de Bram Stoker o de las películas que hemos visto, o incluso lo que hoy en día se conoce de los vampiros. Y tampoco voy a crear un vampiro de estos como hoy en día, como digo yo, en plan like. Ujú. Va a ser lo que es Vlad Tepes en el personaje en sí. De hecho, hay una película que se llama Drácula, la leyenda jamás contada. Sí. Yo creo que el comienzo de la película realmente sí habla lo que es un poquito de Vlad Tepes, el personaje real, y es ahí un poquito donde quiero yo llegar. Realmente jugar un poco con el miedo que había entonces en las aldeas sobre el Black Tepes, lo que realmente hacía, el tema de los empalamientos, el tema de invitar a cenas a los vagabundos que realmente luego supuestamente dicen que los envenenaba para limpiar las calles. Ahí es donde me quiero meter un poquito, en el aspecto de este libro. Pero novela, ¿no? Novela histórica de terror. Novela histórica Vale, mezclado con terror. vale, perfecto, perfecto. Pues a darle caña. ¿Y cómo Sí, fue sí. el proceso de escritura de esta nueva novela, del tercer invitado? Porque me has hablado de que empieza del final, pero ¿empieza del Ujú. final en modo brújula o mapa? Yo soy siempre mapa. Yo Ajá. siempre empiezo por el final, siempre tengo la idea del final y luego de ahí a través de ese final lo que hago siempre es hago una escaleta
En cada capítulo sé lo que va a ocurrir. Yo ya siempre en cada escaleta pongo el capítulo, va a ocurrir esto, esto y esto. Capítulo 2 esto, esto y esto con este giro. Y siempre voy creando esa escaleta con cada capítulo. Entonces, una vez que yo me ponga ya a escribir el libro de cero, yo ya tengo esa escaleta y yo sé más o menos lo que voy a escribir del libro, lo que me voy a esperar de ese libro. Sí es verdad que luego sí es verdad que muchas veces cuando vas escribiendo, a lo mejor te surge de repente un giro que se te ocurrió en ese instante, sí es verdad que puede tener un pelín de brújula, pero casi todo es mapa. Entonces yo siempre tengo creado en mi cabeza en la novela de arriba a abajo. Ujú. Y bueno, hablando de personajes, hablamos antes de personajes, a ti te fascina lo que es todo el tema de la mente criminal y demás. ¿Qué papel tiene la psicología en los personajes del tercer invitado? Pues mira, hemos tocado un tema bastante. Porque la psicología tiene un peso muy importante en este libro, en el tercer invitado. Y ya te digo, les digo lo mismo que con el título. Una vez que la Vale, gente llegue casi al final del libro, van a ver que la psicología toma bastante peso en este libro. Es como la cicatriz del mal. La cicatriz del mal igual, juega bastante con la psicología de la trama, del libro, de los personajes. Y la verdad es que me encanta jugar con el tema psicología, el tema psicológico de los personajes. Es algo que les da mucha vida y con lo que realmente puedo jugar con los lectores, juego con ellos. O sea, yo me juego gusta. con ellos, con los lectores. Sé en qué momento les puedo hacer un giro dramático o un giro argumental, en qué momento les puedo hacer un corte y seguir con otra historia de del mismo libro, pero en otra trama. Yo, en ese aspecto, siempre he sabido jugar con los lectores, sé cómo llevarles en ese proceso de la mano con la trama para que realmente sepan dentro del momento lo que se pueden encontrar, dejarles con la miel en los labios para que el siguiente capítulo es algo que realmente me encanta. Estupendo, me gusta mucho la respuesta porque deja claro que la psicología de los personajes, ese trasfondo tan importante que tienen, tiene un peso muy importante y profundo en tu obra y en el tercer invitado seguro que lo tendrá. Y te quería yo también preguntar porque es un tema que a mí a veces me hace preguntarme cosas porque eh, yo cuando escribí El Santuario de la Mariposa también es una novela criminal, negra, etcétera, ¿No? pero es difícil no caer en clichés, ¿no? En estas obras, ¿no? A la hora de llevar una novela criminal al papel, ¿no? Sí, a ver, es difícil. Ten en cuenta que Como siempre que está muchas todo veces pasa. inventado, ¿no? Es decir, ¿cómo esquivas tú todos lo que es las repeticiones del género? Yo, mira, yo sí es verdad que muchas veces yo intento pues no crear algo que sea o que ya esté inventado. Sí es verdad que a lo mejor puedo coger una idea que haya visto en una película o leído en un libro y darle esa vuelta de tuerca, decir, y si esto hubiese sido de tal manera, llevándolo por otro lado. Entonces, ahí es donde realmente yo muchas veces le doy esa vuelta de tuerca a los libros, vamos, a mis libros, a mis historias. Y si es verdad que, bueno, yo, por ejemplo, La Zona Cero, que es mi primer libro, si es verdad que vino otra vez de una pesadilla que yo tuve muy recurrente cuando era pequeñito, de ahí vino el libro, la trama. Se puede decir que fue un poco como James Cameron con Terminator, que una pesadilla Ujú, creó esa historia. Y luego es verdad que, bueno, ya la cicatriz de la trilogía, pues bueno, de tantos thrillers que he leído, que he visto películas o series, pues muchas veces de ciertas tramas vas cogiendo ideas de aquí, de allá, y vas creando una propia historia. Entonces dices, voy a crear una historia que realmente yo creo que no está inventada. O si hay algo parecido, yo darle ese giro que todavía no está inventado, que todavía no existe. Y, por ejemplo, con la cicatriz del mal. La cicatriz del mal lo que creé. Intenté crear un personaje con Daniel que realmente hoy en día yo creo que no existe en las novelas, vamos, en los libros, ni en películas o series. Y bueno, en este aspecto, bueno, por ejemplo, el tercer invitado, los personajes, pues bueno, sí pueden ser, como dices tú, tienen ciertos clichés de otras obras, pero siempre intentando que tengan su propia vida, su propio peso, que no tengan nada que ver con lo anterior. yo es que no sé, yo tengo
Yo tengo esa manera de parecer y es lo que tú decías. A lo mejor la gente le puede parecer mejor, peor. Aquí estamos para que nos lance tomate, lechuga, que haremos una ensalada. Pero yo soy muy pro cliché en el sentido de que el cliché para mí es necesario. Es decir, es que yo creo que Claro, en cualquier obra tú te pones, yo, gente que conozca el género y demás y que le guste y le fascine, y saca 18 clichés de una novela, de una película, de una serie. La cuestión es saber tratarlo con gusto y de una manera diferente y llevártelo a tu terreno, ¿no? Que es lo que tú decías, ¿no? Presentarlo de una manera fresca y limpia, ¿no? eso es, eso es. A ver, los clichés, como comentas, los clichés hoy en día, pues fíjate cuantísimos libros, cuántas historias hemos tenido de novela negra, de thriller, de terror, de misterio. Entonces, claro, casi todo está inventado. Entonces es muy difícil coger una idea que sea original. Pero claro, ahí está el tema de, o la magia de que cada escritor o escritora, esa idea que intenta hacer original, intente ser lo menos parecida o menos igual que cualquier otro libro o película. Y como dices tú, siempre va a haber un pequeño cliché que realmente el lector realmente lo va a ver, lo va a descubrir, pero eso no quita que tenga nuestro sello, como digo yo, nuestras ideas que son realmente actuales o son frescas. Y bueno, ahí es donde está yo creo que el truco de los escritores hoy en día, intentar dar Exacto. nuestra frescura, nuestro punto de vista y que no sea algo que ya hemos leído o visto, que sea algo Exacto. nuevo, Yo creo novedoso. que la crítica soterrada también está ahí para utilizarla y para hacer un personaje propio y Ujú. diferente. Eso es lo que yo pienso. Y te quería preguntar un poquito, porque hemos hablado, perdón, de la zona cero, pero no hemos hablado de escalofríos en la noche. Y yo no quiero dejar una antología de relatos sin mencionar, porque creo que los relatos tienen mucho valor y tienen, sobre todo, de terror, porque no sé cuántos exactamente relatos tiene tu antología, si tiene 10 12, pero crear ese número de relatos y después que salir ileso y que guste, pues ya es más complicado aún. Háblame un poquito de la obra Escalofríos en la noche, por favor. Pues mira, justo Escalofríos en la noche es una antología, bueno, tiene dos volúmenes, cada volumen tiene 13 relatos. Y es verdad que, bueno, hay muchos de los relatos que los tenía escondidos en un cajón, de hecho no tenía pensado publicarlos, fue mi chica la que realmente me animó a ello, me dijo, hombre, ¿por qué no publicas una antología de relatos? Tanto que te gusta Clive Barker, tal, o Alan Poe o Lovecraft, que era una antología de relatos, tal, que están bien. Y bueno, pues es verdad, pues tenía 7 o 8 relatos y luego pues escribí unos cuantos más hasta crear los 13, más que nada porque el número 13 yo creo que tiene mucho que ver con el terror, da ese juego y tuve la idea de hacer el primer volumen. La verdad es que el primer volumen te puedo decir que ha tenido muchísima más acogida que mis novelas. O sea, ha tenido más ventas, es un libro una antología que lleva desde que salió en el top 100 de Amazon, no baja de ahí y si baja, pues al 102, 103, pero luego vuelve a subir al 6, al 7. Ha tenido muy buena acogida. Y luego sí es verdad que, claro, al ver la buena acogida que tuvo, pues me animé a hacer un segundo volumen, Ajá. de que compone también de otros 13 relatos más. Ujú. Y sí te puedo decir que, bueno, la primera antología te vas a encontrar un terror más gótico, más natural, un poco más enfocado a Stephen King, a Edgar Allan Poe. Y luego espera, perdona. Nada, tranquilo. Y luego sí es verdad que el segundo volumen ya te puedes enfocar un poco más en Lovecraft, en Clive Barker, un poco más un terror ya más cósmico, más de monstruos, de seres que realmente no conocemos, que no están entre nosotros o que no conocemos o no hemos visto jamás. Ujú. Entonces, mezcla un poco los terrores en ambos volúmenes. Muy bien. Y la zona cero, Escalofríos en la noche, la trilogía La cicatriz del mal, Sí, ahora el tercer invitado. ¿Cómo dirías que ha evolucionado tu estilo desde tus comienzos hasta ahora? pues yo creo que ha evolucionado bastante. Como te he comentado anteriormente, La Zona Cero es mi primera obra. De hecho, bueno, puedo decir
que yo creo que es la trama de la Zona Cero, la trama, yo creo que es el mejor final que he escrito de lo que llevo publicado. Tiene un final impactante, un final tremendo, pero sí es verdad que, bueno, que la Zona Cero es mejorable bastante. Y luego, por ejemplo, La cicatriz del mal, yo para mí es el mejor libro que he publicado, el mejor libro que he escrito. Luego viene ya La venganza de Ibris, bueno, El despertar de Némesis, La venganza de Ibris, las antologías. Y yo creo que, bueno, he ido avanzando poco a poco voy siendo mejor escritor. Yo lo voy viendo que paso a paso voy mejorando muchísimo en mi manera de escribir, en cómo describo a los personajes, cómo describo las escenas. He mejorado bastante. Y, por ejemplo, ahora en el tercer invitado también he visto cómo he sabido recrear ese misterio, ese aura de suspense. Yo creo que lo he sabido plasmar mejor incluso que en la trilogía. Yo creo que es eso, poco a poco vamos mejorando y el que diga que alguien ha tocado techo, yo creo que realmente se podría decir que es un poquito egocéntrico. Yo creo que los escritores, yo creo que los escritores, igual que cualquier otra persona en cualquier ámbito, siempre vamos mejorando, nunca hemos llegado al límite, nunca llegamos al techo, siempre vamos mejorando, siempre vamos aprendiendo. Sí, 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 sí. ¿Y tú te has sentido alguna vez escritor impostor? Creo que no, Es que es algo yo que, creo que bueno, no. que a veces nos planteamos, ¿no? Es decir, bueno, pues yo como no soy escritor, como yo no tal o como no cual, pues, y a veces es un mal que hace bueno, que incluso tu rendimiento merme, ¿sabes? O sea, No, yo creo que sí, ¿no? hombre, a ver, escritor impostor no, pero sí es verdad que, por ejemplo, este año, a principios de año, es verdad que, bueno, ya lo he comentado con mis compañeros de la antología que estamos escribiendo, bueno, que hemos escrito Benéfica. A mí lo que me echa mucho para atrás, lo que me echa muchas veces mucho para atrás es la maldad que hay en ciertos escritores o escritoras, Ujú, como que ven esto como una carrera de fondo, como que tienen que quedar por encima tuya, de otros escritores, echando mierda sobre otros. ujú. Oye, esto lo has hecho de tal manera o no sé qué, y te intentan echar mierda para que los lectores no te sigan, no te lean. Yo creo que este aspecto es lo peor que he podido ver en el proceso de la literatura. Yo creo que somos compañeros, yo creo que todos tenemos que ir a una, apoyarnos unos a los otros y que aunque haya miles de libros que salgan al año, yo creo que lo mejor es apoyarnos, publicitar a otros escritores para que los lectores les conozcan, porque yo creo que esto es una selva, como diría muchas veces yo, es una selva en la que nos encontramos personas que son desleables, que son realmente que ruines, como diría yo, son ruines. Entonces, he visto tanta maldad en el mundo de la literatura que muchas veces es verdad que me he venido abajo. Incluso muchas veces lo he dicho a mi chica, como que pierdes la fuerza de seguir porque ves que hay gente que te pisotea, que te intenta dejar a la altura del betún, o incluso atacar a tus propios libros. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo, ¿qué vas a conseguir con apartarte y dejar de escribir? No consigues nada. Yo creo que Mm. lo que mejor que puedes hacer, que aunque tengas pocos lectores o los pocos que tengas que sean fieles, no pueden perderse tus historias o tus obras. Creo que se merece seguir leyendo lo que realmente escribes y son los que realmente hacen que tú puedas seguir escribiendo y te sigas sintiendo importante. Exactamente. Yo creo que muchas veces esa competencia insana que estamos hablando habla más de las propias inseguridades de ese tipo de De otros, personas sí, que de la tuya. Es decir, que de tus desventajas, ¿no? Incluso pueden ser que vean virtudes que ellos no tengan y no sé. Yo lo veo un tema que al final dices tú, ¿para qué? Es lo que tú dices. Es decir, hay que fomentar la lectura, hay que eso es. fomentar a otros compañeros, hay que fomentar el género y hay que fomentar pues que la gente lea más para que te lean a ti. Yo no tengo inconveniente en que lea a otros que
que consideras mejor o que simplemente te gustan más, es normal, estaría bueno, faltaría más, ¿no? O sea, que al final lo que yo creo, lo que tú dices, que hay que apoyarse, ir todos a una y hacer pues cosas como las que hacéis vosotros, es decir, antologías benéficas para fines comunes y que sean siempre positivos. Y comentarios, yo intento no hacer comentarios negativos de nadie. Primero, porque no voy a llegar a ningún lado. Lo segundo, porque solo le puedo hacer daño a una persona y no me merece la pena para nada, porque no soy de ese modo, lo que tú estás hablando. Hay que ser positivos e intentar hablar de las bondades de la gente. Y si te preguntan y te empiezan a preguntar y tal, mira, pues yo esta parte la he visto un poquito más floja o lo que sea, tal y cual, y comentarlo de la mejor manera posible a las personas que también quieran abrir los oídos, porque lo que no me puedo hacer tampoco es preguntar y no querer escuchar, ¿sabes? Que también lo hay, ¿entiendes? También lo hay. Pero bueno, hay que sí, tomárselo con humor. hay mucha gente que, hay muchos escritores que por eso les dices algo que deben mejorar y se toman como un ataque. Sí. Y Pues yo no para mí, yo pregunte, creo que coño. sí, sí, no, yo muchas veces creo que en sus aspectos yo creo que las reseñas o incluso las opiniones de otras personas lo que te hacen es crecer como Exacto, escritor. Te van a exacto, decir tus puntos débiles y es algo que tú sabes que realmente tienes que mejorar. exacto, Pero exacto. bueno, eso ya haya cada cual. Sí, 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 sí. Yo te quería preguntar si tú sientes que el thriller y el suspense español, tú que formas parte de él, ¿no? Del thriller y el suspense Ujú. patrio, ¿está viviendo una buena etapa en estos momentos? No, yo creo que no. Yo creo que a veces lo he hablado con mi chica, yo creo que la literatura muchas veces, por lo menos en este país, va por modas. Yo creo que ahora mismo este año la moda está siendo la fantasía. La fantasía está saliendo por todos lados, está teniendo mucho éxito. Pero no por el tema de que la novela negra nos guste, sino yo creo que es lo que te comento, es tema de modas. Pero bueno, la novela negra, bueno, tienes ahí a varios escritores, no solamente autopublicados o independientes, hay escritores y escritoras que ya son gente de Planeta o de Penguin Random, que escriben novela negra o thriller. Y bueno, pues ahí los tienes. Venden libros, pero no tantos como quisieran. Pero bueno, a lo mejor el año que viene a lo mejor es el boom de la novela negra o el boom del terror, no se sabe. Yo creo que cada año tiene una moda. Este año ha tocado la moda de la fantasía. Hubo otro año que estuvo la moda del romance, hubo otro año que estuvo la moda de los zombies o de los vampiros. Cada año tiene una moda, yo creo. Entonces, bueno, que te toque, pues es suerte. Que no, pues bueno, a Bueno, seguir, oye, a seguir rascando. escribiendo. Escribiendo lo que te llama, lo que te llama a ti y ya Eso es. está. Yo, por ejemplo, no me considero un autor de género tampoco. Es decir, yo me escribo una novela negra, una novela negra. A ver, tiro más a la ciencia ficción un poquito, quizás sea Ujú. eso. Pero me gusta siempre explorar y tocar los temas que a mí, la trama que a mí realmente me arde dentro y digo, mira, esto lo tengo que escribir, ya está. Y no me voy por géneros porque si no, al final dices tú que voy a escribir por modas. ¿Qué dices, tío? Exactamente. Yo ¿Estamos sí, locos o qué? yo, no, yo sinceramente yo creo que cada escritor se tiene que mover por el mundo en el que él se mueve. Si, por ejemplo, hombre, puedes escribir terror, novela negra, te puedes meter un poquito más en histórico, pero esta gente que toca todos los palos, yo creo que más bien son escritores, como digo yo, de comerciales. Se puede decir que son Ujú. comerciales, que ven lo que va, a lo que va la moda. Entonces, bueno, aquí igual, aquí me van a cuchillar muchos, que seguramente escriban de todo y digan, anda, lo que dice este, que van a la moda. Es mi opinión. No digo que Claro. sea cierto. No, Pero igual de bueno, respetable que cualquier claro, otra. Es decir, si al final escribía la moda, pues bueno, si a ti te va bien, pues bueno, vale, escribe a la moda. exactamente, A mí no me iría bien exactamente. porque yo tengo que sentir la historia y es lo que tú Eso es, decías. Es decir, yo la última eso es. historia esta que estoy escribiendo fue también un sueño y lo pasé tan mal que dije, mira, a ver, la semilla, ¿eh? La semilla dije yo, bueno, si esto pasara realmente a un nivel importante, ¿cómo lo solucionaríamos? Y dije, bueno, voy a escribirlo y ya está. Pero me tiene que llamar la atención. A mí tú me dices, no, escribe romántica, que ahora se lleva mucho los románticos o los juvenil. Ya, pero es que yo no tengo ninguna historia que contar
ahora mismo de ese Exactamente. Es estilo, que no, ¿no? más que nada que no te inspiras para ello. Claro. Y hay gente que tiene una habilidad para un concurso de no sé qué y dice, ostras, se presenta a concurso y tiene para todo habilidad. Y digo, bueno, pues nada, si tú puedes pichar, pues aprovecha, claro, por supuesto. Exactamente, No voy a ser yo el que te critique. ¿Y tú tienes exactamente. algún proyecto, aparte del tercer invitado, ya estás pensando en la siguiente obra? ¿Algún proyecto que puedas hablarnos o no? Sí, el que te he comentado antes, el Porque de el de sobre Drácula, Black Pepper. porque, claro, claro, Ujú, el de Drácula, porque tienes ujú. el tercer invitado, los 13 pasos hacia la oscuridad, y este también lo tienes avanzado, ¿no? El de Black Tepes, ¿no? No, el de Black Tepes me toca ahora documentarme lo que queda de año. El año que viene Ujú. seguiré documentándome. Y entonces a lo mejor ya a mitad del año que viene ya empezaré un poco a escribir. Ya digo, Perfecto. yo creo que esto va a ser, como digo yo, va a ser el culmen de lo que yo realmente pueda escribir. Yo creo que va a ser mi obra más grande. Espero. Va a ser una obra que yo creo que la voy a trabajar de principio a fin en todo. A ser histórico me voy a tener que documentar muchísimo y yo creo que sobre todo también voy a tener que usar mucho el castellano quizás antiguo en ese aspecto. Entonces va a ser un libro que va a ser, yo creo, el más trabajado de los que voy a tener. O sea, me va a traer de cabeza. Pero una vez que lo acabe, yo creo que me sentiré orgulloso de ello. Seguro que sí, seguro que sí. Y ya para acabar, tú si tuvieras que resumir esta novela, y aquí viene otra pregunta fuerte de decir, vamos a ponerte a prueba, en una frase, para atrapar al lector, ¿cuál sería? Una frase. Uf, me has pillado ahora mismo en blanco, ¿eh? Una frase El hotel, te podría decir, a ver, yo te ayudo, eh, hotel, agente, misterio, a ver, suspense, te podría decir, pues bueno, varias desapariciones coinciden con los asesinatos de hace 3 años en el anterior hotel. Alójate en una de las habitaciones y podrás descubrir los misterios que hay en él. No se me ocurre perfecto. otra cosa ahora mismo. Pues perfecto, ha salido al paso perfectamente, que era la idea, ¿no? Es decir, salir al paso de las preguntas que no sean fáciles, pero tampoco sean Ujú. tan complicadas que las tengamos que dejar en el aire. Entonces, pues nada, yo ya desearte lo mejor. Sí que tenemos alguna presentación o lo vas a sacar, una preventa, algo. Háblame un poquito de cómo lo vas a orquestar. Sí, hay primero una preventa en Amazon, según Ujú. salga. Bueno, antes de salir haré una preventa. Y luego, bueno, tengo pensado, bueno, me han comentado de que en septiembre seguramente haya una feria de libro aquí en Fuenlabrada, en Madrid. Y bueno, seguramente pues yo vaya y si hay la suerte de que siga adelante y yo voy, pues iré con esta novela y será la presentación del tercer invitado en esa misma feria del libro que se haga. Entonces ahí los lectores se podrán hacer con ella y de algún modo será la presentación de este libro. Pues nada, yo desde aquí desearte lo mejor a ti, a Gloria de Luca, y que os vaya muy bien en esta preventa, en esta venta, en esa presentación, en esa firma de libros. Y nada, que ya sabéis que para hablar de terror, suspense, misterio, Luis Manuel Nieto, que lo tenéis ahí en las redes, dispuesto siempre a escucharos, a hablaros y que es un fenómeno. Y que te deseo lo mejor, Luis Manuel. Un placer y bueno, que tienes aquí tu casa. Y hasta la próxima, que si quieres decir algo, aquí tienes Sí, tu espacio. nada, pues muchas gracias a ti, Leonardo, por darme este espacio siempre, por esta charla que hemos mantenido, por tu amabilidad, por tu saber llevar el programa o el podcast y sobre todo por mostrar este interés. Y ya digo, por darme esta oportunidad de estar aquí. Y sobre todo, pues nada, gracias a todos mis lectores y lectoras, mis seguidores y seguidoras por ese cariño que me dais día a día a través de las redes sociales. Y que bueno, que
que hay veces que, pues que no publique tanto en las redes sociales, pero bueno, por lo menos intento mantenerme un poquito ahí activo y que no os olvidéis de apoyarme a mí y sobre todo de apoyar la literatura al resto de escritores y escritoras. Y no olvidéis que dentro de poco también va a salir la antología de relatos benéfica, en la que no solo yo, sino que estarán 12 autores y autoras inmensos, increíbles. O sea, son lo mejor, como digo yo, la creen de la creen de la literatura. No os olvidéis que dentro de poco saldrá 13 pasos hacia la oscuridad y que le tenéis que dar muchísimo cariño. Y no solo por la literatura, sino también por los animales. Perfecto, pues muchísimas gracias y hasta la próxima, Luis Manuel. Un besito Hasta y la nos próxima vemos. A y nada, cuidarse. que pase buena tarde. Venga, hasta luego. Hasta luego.